Hola, en este momento queremos presentarle quizás un resumen de el trabajo que realiza la Asociación para la Prevención de Fuego, NFPA, por sus siglas en inglés, y que en la mayoría de los casos son de referencia en la República de Panamá, y que a nuestro criterio y porque nos han pedido debiera ser de conocimiento esencial en la mayoría de nuestros ingenieros en Panamá. Empezamos quizás con una introducción que es la que vamos a ver con respecto al código como tal, y quizás lo más importante que debemos recordar es que, y lastimosamente eso es lo que pasa, que los eventos catastróficos, o el evento, y ahí les pongo un recuerdo muy triste de un incendio que pasó, es lo que conlleva a que las historias en nuestro Panamá y en el mundo entero sean los que lleven, en este caso, la razón por la cual se conlleven o se editen o se construyan los famosos códigos y de los cuales tenemos que seguir siempre, vamos a llamarle así, construyendo. La manera, obviamente, de introducción, la NFPA, básicamente, fue creada en Estados Unidos, tiene una historia, básicamente, en base a lo que les mencionaba. Es responsable de más de 300 códigos y normas que persigue el único objetivo de minimizar los riesgos y los efectos que puedan ocasionar, sobre todo en las instalaciones, en las construcciones, y que conlleva la responsabilidad de personales y de profesionales idóneos que deben utilizar su conocimiento y su experiencia casualmente para evitar que esto ocurra primero en su momento fue en Estados Unidos y donde se comenzaron a llevar las estadísticas y después alrededor del mundo. Este equipo no solamente lo conforma ya limitada gente, sino también hay muchos voluntarios que alrededor del mundo participamos, porque yo soy miembro de NFPA desde el año 1989 y que contribuimos casualmente no solamente a la distribución de conocimientos, sino también a la aplicación del mismo como tal. Esto obviamente está acreditado se puede imaginar, desde 1896 y se originó básicamente por las compañías de seguros, casualmente para lo que les mencionaba anteriormente, y que corresponden a ese esfuerzo de establecer o incluir todos los elementos necesarios para que primero se eviten, segundo se controlen y impacten lo menos posible en las estructuras y sobre todo en la vida humana. En esta palabra se trata de minimizar no solamente lo que es una estructura, sino minimizar la pérdida de vidas humanas a lo largo de este caminar que ya data más de un siglo y que cada una de estas cosas se fueron incrementando. No es que salieron del inicio los 300 códigos y fueron contratadas las 6.000 plazas de voluntarios, no, eso fue poco a poco y casualmente es un respaldo y es una, vamos a llamarle así, una conformación, un triunvirato, un matrimonio con el Departamento de Bomberos de las ciudades principales y específicamente llegó a constituirse como tal, como aquí en Panamá, está la responsabilidad de la autoridad competente, en este caso del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Entonces, la ubicación central actual está en Massachusetts, en Estados Unidos, y como les mencionaba, muchos estados, muchos gobiernos, inclusive el nuestro en Panamá, adopta las normas y códigos elaborados por la NFPA como referencia y en algunos casos son base fundamental de los reglamentos, como es el caso en nuestro Panamá, de algunos de los códigos que son el fundamento o base del reglamento, en el caso que mencionaba de instalaciones eléctricas, como ocurre en la República de Panamá. Hay quizás que separar un poquitito lo que es un código de una norma y esa diferencia como tal
el código pudiera decir que pone cláusula, porque en la mayoría de los casos todas estas normas y códigos tienen su fundamento legal, en donde la cual el código cubre esos temas y que en su momento son adoptados, obviamente, y pueden ser por leyes independientes o por lo que sea. Y, en cambio, las normas sí son cláusulas obligatorias, que es donde aparece el término se deberá, en otras palabras, es de estricto cumplimiento. Y en muchos casos tratan de mezclar una cosa con la otra, sin embargo, la aplicación de los mismos legalmente es diferente. Un pensamiento que me gusta traer siempre en un tema como esto es que debemos tener siempre actualizados nuestros códigos, porque pudiéramos ser que tuviéramos de referencia o como norma de obligatorio cumplimiento y podamos decirle que quizás mucha gente piensa que porque NFPA nació y se actualiza en Estados Unidos, no ocurren las cosas en otras partes del mundo. Sin embargo, don Jaime Moncada dice algo muy útil para todos nosotros, es que los incendios no saben de geografía, ni de cultura, ni nacionalidad. Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, sobre todo para mantener la vida de los ocupantes de las diferentes estructuras por cualquier razón que puedan verse impactados con cualquier conato de incendio. Estas publicaciones del NFPA como tal, vamos a llamarle, fueron catalogadas y en esta presentación me pidieron fue eso. De acuerdo a la misma NFPA, los códigos más utilizados son el NFPA 1, que básicamente establece todo lo relacionado a la implementación de los cuerpos de bomberos y que, vamos a decir, que conlleva casi a un resumen de todos los otros códigos, pero orientado directamente a la seguridad que debe tener contra incendios y esa protección de la propiedad en todos los aspectos. Hay códigos que hablan de, en este caso, de instalaciones y construcciones, pero el tema es que ya sean nuevas o existentes, y hay una frase muy famosa en el FPA, que la autoridad competente es la que puede exigir en un momento dado si esa instalación o esa construcción existente necesita ser adecuada para prevenir incendios. El código 54 y el 58 también tienen mucho que ver con las instalaciones de gas combustible y hemos visto esa aplicación y esa falta de aplicación también, porque eso también lleva a una parte de la Junta Técnica nuestra, donde ha habido explosiones de sistemas de gas en edificios, de las cuales obviamente las investigaciones que se han hecho por falta de cumplimiento de estos códigos. El código 70, que quizás es el más utilizado y aceptado en nuestro Panamá y en el mundo entero, tiene mucho que ver con las instalaciones eléctricas. Y es en este caso en Panamá el documento base del Reglamento de Instalaciones Eléctricas RIE para todas las instalaciones y todos los componentes eléctricos a lo largo de la República de Panamá. El Código de Seguridad Humana, que es el NFPA 101, establece obviamente todos los requisitos y quizás a veces se mezcla una cosa con la otra porque el NFPA 1 cuenta dentro de toda su referencia interna como seguridad humana, y vamos a ver un poquito más adelante algunos detalles, todo lo que nosotros tenemos que proteger los ocupantes de un edificio contra una propagación del fuego, del humo y obviamente la aparición de gases tóxicos durante estos eventos. Dentro de los códigos que la misma NFPA utiliza contra incendio, hemos listado algunos de ellos que, vamos a decir, que complementa, y como les mencionaba, tanto en el código NFPA 1 como el 101 y de los que les mencioné anteriormente hacen referencia a estos códigos, es porque se vuelven especializados en propiamente dicho. Por ejemplo, si en un momento dado el código 101 se refiere a los extintores portátiles, tiene que referirse al NFPA 10. Por decirte algo, si se refiere a la instalación de rociador o de sprinklers que son
obligatorio cumplimiento aquí en Panamá por instrucciones del Benemérito Cuerpo Bombero, tiene que usar el NFPA 13. Ahí más adelante le voy a enseñar otro NFPA, que es el 25, que es la supervisión y verificación de esta instalación, en esta parte de diseño. El FPA 70, que tiene que ver con el mantenimiento del equipo eléctrico, es el E70E, tiene que ver con la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. En este 70E y 70B se hablaba un poquito en el 70 solito, que es el código eléctrico, el NEC. Sin embargo, se basa específicamente para asegurar casualmente que el componente humano tenga que ver, en el caso del 70E, que tenga que ver con eso. Y lo otro que quizás pecamos mucho en Panamá, que es la falta de mantenimiento del equipo eléctrico, está establecido y bien claro en el 70B. El otro que es muy famoso aquí en Panamá y que es de estricto cumplimiento es el NFA 72, que es el sistema de detección de incendios, de alarma. El 77, que tiene que ver con todo lo que es seguridad eléctrica estática, llámese bancos, sistemas de almacenamiento y lo demás. Todo lo que tiene que ver con productos químicos y sustancias peligrosas, esto obviamente implica directamente área industrial. Es 704, y miren que hay una norma 2001 que tiene que ver con la extinción mediante agentes limpios, que tiene que ver con diferentes elementos que neutralizan en un momento dado un conato de incendio. No solamente es agua, sino tiene que ver con agentes limpios. Solamente para que tengan una idea, para extinción de fenómenos eléctricos es diferente a extinción, por ejemplo, con componentes químicos en presencia de vapores, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas, acuérdense que son 300 códigos que tiene el NFPA y que constituyen quizás una aproximación para el objetivo principal, que es minimizar los incendios y salvaguardar las vidas de sus ocupantes. Entonces, es importante recordar, obviamente, y eso es algo que no se nos puede olvidar, que esos códigos, obviamente, con todas las otras que les mencionaba anteriormente, tienen que ser como complementos, obviamente, para definir o diseñar un buen sistema que pueda controlar, no solamente en la detección, sino también en la extinción del incendio para minimizar lo que estamos comentando. Aquí les voy a hablar un poquito de algunos contenidos. Acuérdense que hemos hablado del listado de códigos y un listado de normas que son más utilizadas. Aquí le hemos traído algunos de los principales que hemos estado hablando. En el caso del NFPA 25, ¿se acuerda? Que habla específicamente de la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendio, que es en este caso lo que hablamos del NFPA 13, cuando se diseña y cuando en este caso son los requerimientos. Y obviamente incluye en el 25 el abastecimiento de agua, o sea, todo lo que son bombas contra incendio con su componente de válvulas y que deben ser tomadas en cuenta. Cada uno en este caso del NFPA 25, quiere minimizar obviamente el tiempo en que ocurre el incendio y que en ese momento salva. Recuérdense que siempre es para proteger la vida de los ocupantes y minimizar el tiempo, el deterioro de las propiedades como tal, para que los sistemas sean lo más autónomos, vamos a llamar automáticos posible. O sea, entre más podamos reaccionar a este tipo de instalaciones, sobre todo en el caso de los rociadores automáticos, esos sistemas puedan reaccionar localmente y focalmente en áreas específicas donde ocurre el conato de incendio y extinguen, y esa es la idea principal, que se difunda o se propague el incendio y es actuado en una forma automática, porque siempre va a haber un tiempo en que pudieran llegar la parte humana en este caso del cuerpo bombero. Entonces, en los sistemas rociadores automáticos, esto es un ejemplo del sistema húmedo donde todos los rociadores están llenos a presión con agua, y es donde obviamente las bombas tienen que mantener esas presiones, porque el secreto de este tipo de extinciones es que las presiones en la boquilla de cada uno de ellos sea lo suficiente para poder tener lo que se llama el patrón de rociamiento sobre el mar. Aquí les puse más o menos una
diagrama, un diseño en la cual y ustedes lo han visto en estacionamiento, en edificios, donde los sistemas húmedos tienen su distribución en los rociadores y tienen sistemas centrales que tienen que ser cumplidos en el sistema de instalación y en este caso, diseño. Para mantener las presiones tienen que hacer cálculos sobre sistemas hidráulicos y tienen que cumplir casualmente y garantizar eso en cada una de las salidas. Los componentes son similares a lo que ustedes ven ahí. Le puse uno general, donde aparecen las partes donde se dispara el link que llaman, que es donde está categorizado la temperatura de fusión del link, o sea, en otras palabras, se va a fundir a esa temperatura, la orientación de los niveles que se propaga, el deflector del agua, que es el que se usa, y obviamente el orificio donde sale a presión la cantidad de agua que debe ser desalojada en el sistema. Entonces, esa activación de esos rociadores automáticos, como ahí lo menciona, choca contra ese deflector, se conforma un patrón de descarga que cubre un área específica y de la cual durante el diseño del NFPA 13 debe superponerse una con la otra casualmente para que se pueda minimizar y no que se opere totalmente el sistema. Las temperaturas tienen mucho que ver con el área a la cual está protegiendo y tiene también mucho que ver con la altura del mismo. Así que en el tema del diseño, el profesional idóneo tiene que contemplar cada uno de esos aspectos para hacerlo. Hay un sistema obviamente de diluvio que es similar al sistema húmedo o seco, con dos características. Sin embargo, todo ello tiene una característica que es que no es como el automático, que el automático, el link o el bulbo que se dispara por la temperatura, solamente reacciona a una temperatura en área dada o afectando varias áreas si es que se propaga en esa forma. En la otra diluvio obviamente se acciona todas las cabezas del área a la cual está controlada, en este caso por un sistema, por el sensor, que es lo que lo actúa. Entonces, como tal, tiene que estar, en este caso se restringe su accionamiento con el sistema de detección por separado y de esa forma la acción se abre, en este caso se activa de acuerdo a una instrucción externa, no directamente al válvula. En el tema de uno de los códigos que mencionamos, que es el NFPA 180, que tiene que ver con la protección contra rayos, contra descargas atmosféricas. Y como habíamos estado hablando, se dan cuenta que existen referencias, en este caso, obligatorias dentro del mismo. Y hay que hacer la aclaración porque el código NFPA 180 hace referencia, por ejemplo, al código 70, que tiene que ver con el código eléctrico, pero menciona que es la edición 2008. Aunque el código tenga la última versión 2020, del código 70 del NEC, la NFPA 100 estará incorporado dentro de su norma, en este caso la NFPA. Entonces, por eso que ustedes van a ver que una norma mencionada como referencia dentro de un código, en este caso el 780, tiene que mencionar qué edición es como tal, porque eso es lo referente y la exigencia. Así aparece el 115, que es norma, que es edición 2003. Y como les mencionaba, en Panamá, en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, el documento base del Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Panamá, en toda la República de Panamá, el código es el NEC 2014 en español, o sea, el NEC 70. En el tema, y es algo que aparece en cada acción como tal, que no es solamente una persona, es todo un sistema, una organización, el responsable de hacer cumplir todos los requisitos de esta norma, de todos los códigos que estamos hablando. Para eso, y en Panamá, nuestro Panamá, el Benemérito Cuerpo Bombero, que mediante su propia ley 10 del 2010, establece en uno de sus articulados, creo que es el primer artículo, creo que anda alrededor del número 3, donde habla específicamente de que los bomberos van a utilizar por referencia todos los códigos, y repito, todos los códigos del NFPA, así que la autoridad competente
tiene la autoridad por seguridad de establecer y de hacer cumplir. Esto es importante que vale la pena mencionar en este momento, y no solamente es aplicable para la norma 780, es que todos los materiales, equipos, componentes que se vayan a utilizar tienen que estar dentro de una lista publicada por la fabricante o por la gente que está, en este caso, vendiendo, fabricante, básicamente, los componentes, y en ese listado tienen que, no solamente estar listadas, sino o sea, que tienen que, de normal fabricación, también tienen que mencionarse que son de aplicación o tienen que ser aprobados y probados. Mira que es la parte probada para este tipo de aplicaciones. En otras palabras, no podemos estar usando componentes que no hayan sido probadas para la instalación. En este caso, el 780 contra descargas atmosféricas. Eso es para garantizar que el sistema trabaje como tal para un propósito específico. En el sistema de protección contra rayos, que es el 780, es un sistema compuesto, o sea, un sistema que tiene que interceptar todas las descargas atmosféricas, tiene que proteger contra la estructura del mismo, tiene que estar instalada y tiene que estar mantenida, y aparece en el código el tiempo en que debe ser mantenida el sistema, y tiene que estar actualizado el sistema, y tiene que verificarse el sistema, no solamente por los componentes. Acuérdense que es una punta o un sistema de punta, vamos a llamarle así, donde se intercepta la descarga, y el sistema tiene que llevarse lo más rápido posible, y tienen que ser con conductores de alta conductividad al sistema de tierra, que es de donde se difumina, donde se disuelve, donde se esparce toda la descarga proveniente de una nube cargada. Entonces, es importante que todos esos accesorios conectores para completar el sistema sean listados y aprobados para tal en Panamá. El Benemérito Cuerpo de Bomberos así lo exige como tal. Entonces, el 780 habla de muchas estructuras. Aquí nada más les traje una que es la de todo lo que es estructura ordinaria, que son de uso general, que pueden ser estructuras comerciales, industriales, agrícolas, institucionales o residenciales, como dicen ellos, pero que no, y se define muy bien lo que son estas estructuras ordinarias. En otras palabras, no son de uso específico o no incluyen riesgos adicionales, es la palabra correcta, contra una descarga atmosférica y que pudiera ocasionar, en este caso, mayores daños, no tanto a la estructura, sino también a los ocupantes que están bajo esa estructura. El 780 hace la aclaración de dos tipos de estructuras ordinarias, como pueden ver, todas aquellas que llegan hasta 23 metros, o sea, 75 pies, las menciona que deben ser protegidas con materiales de clase 1, y todo lo que son arriba de cierta altura, que excedan de esa cosa, deben ser con una clase 2, porque deben garantizar en este caso cuántos conductores o terminales deben utilizarse los mismos, y los cuales deben ser interconectados además del sistema. Entonces, el 180 es específicamente en la aplicación de los mismos, y tú tienes que completar y tienes que tomar en cuenta, este es un caso de la tabla 4.1.1.a, que el tipo, se acuerdan de estructura tipo A, de la clase 1, y les dicen todos los terminales sólidos que están, por ejemplo, los terminales que van arriba, o sea, las varillas, vamos a llamarle así, o el terminal, si es tubular, cómo debe ser, si es de cobre o de aluminio, cuál debe ser el diámetro del mismo, en los tubos, cuál debe ser inclusive el espesor de la pared de ese tubo, los conductores, cada filamento, qué calibre tiene que tener, el peso por longitud, si es cobre, el área transversal del mismo. Estas son características mínimas que debe tener, y es parte de los requerimientos del código 180. Aquí le traigo un dibujito de un techo plano, donde se especifica la distancia que deben tener entre el borde, por decirte algo, entre en este caso, los terminales aéreos dentro, qué sé yo, de la estructura, los terminales aéreos que deben existir entre, en este caso, los conductores, o recorrido transversal de los conductores, y la distancia, por ejemplo, que tienen que tener entre terminales aéreos, o 6 metros o 7.6 metros de pasamiento máximo a lo largo del borde del mismo. O
sea, estos son requerimientos especiales que tienen que tener. Si se dan cuenta, hace la aclaración entre los terminales aéreos en la periferia en este caso, del techo, y los que están dentro del techo, o sea, como tal, en este caso, del 780. Aquí hay otro ejemplo, y son instalaciones que hablan específicamente del código para las chimeneas, donde cada uno de los componentes, tanto el terminal aéreo como el soporte del mismo, como los soportes que van a través de la estructura, como el conductor que está conectado. En algunos casos, no en algunos casos, en la mayoría de los casos se exige que sea una sola longitud, que vaya acoplado directamente a los sistemas de tierra. Le exigen que sea al mínimo 2 bajantes por estructura, algo que a veces la gente se le olvida y baja solamente un conductor de una estructura dada, por ejemplo, de un edificio, y el código es estricto, dependiendo de la altura, le exige que sean 2 bajantes dentro de la estructura de protección en este caso del edificio. Aquí aparece el dibujito de una chimenea, pero es una aplicación similar para estructuras de mayor tamaño, donde el código exige esos 2 bajantes de conductores a través de su estructura. En el caso del 101, que es el código de seguridad humana, este código de seguridad humana se puede imaginar que fue designado en el año 1913 y como tal tuvo mucho que ver, obviamente, como siempre, con historias que impactan directamente a la sociedad y de la cual ha sido modificando una a una. El último código 101 en español es el año 2018, no es el que está aprobado por la Junta Técnica, pero sí ya el 101, inclusive a mi opinión, es mucho más claro, completo que el que está adoptado por la Junta Técnica. Sin embargo, es importante resaltar que ese Código de Seguridad Humana siempre va a categorizar los requisitos mínimos, obviamente, casualmente, para que esa operación, esa función que tiene tanto en el diseño como operación y mantenimiento de los edificios y estructuras, deben salvaguardar, deben garantizar la seguridad de la vida humana contra los incendios. En muchos de los casos del 101 se condensan, así hacen referencia a muchos de los criterios mínimos que tienen los otros códigos, pero quizás el más popular es la cantidad de medios de egreso que deben permitir lo que se llama el rápido escape de sus ocupantes en los edificios, y la parte más importante de esos medios de escape, medios de egreso, y donde se tiene que hacer áreas seguras dentro de los edificios que garanticen que los ocupantes puedan salir a tiempo y sin verse impactados por en este caso, por un fuego. Cada uno de estos fundamentos, en este caso del Código 101 de Seguridad Humana, tiene que ver con toda la parte de las protecciones, tanto como les mencionaba, de los medios de egreso, como también los componentes que ellos conllevan. Entonces, cada uno de esos tiene que garantizar la protección de esas personas. Entre ellas, y si se acuerda que hablamos del FBA 10, habla de cómo y dónde, por ejemplo, ponerse todos los extintores portátiles, a qué altura tienen que hacerse, dónde tienen que ponerse cada uno de ellos, la clasificación de esos extintores, que si es para una aplicación de combustibles comunes como el tipo A, el B, el C o el D, y cada uno de ellos tiene que estar claramente definido, tiene que estar claramente distinguido y tiene que estar operativo. No es que pongamos los extintores como tal y no nos damos cuenta que el sistema de presurización de los mismos está adecuado. Eso es parte de la exigencia del código, que tiene que ser verificado, monitoreado y darle seguimiento en periodos que obviamente van entre 3 años y 5 años, depende de las instalaciones, pero debe hacerse en este caso los extintores periódicamente. Entonces, otros detalles que hablábamos, ¿se acuerda? De los medios de egreso, tiene mucho que ver con la descarga a los sitios donde una edificación como tal tiene que ser adecuada, y el nivel de piso de descarga. El nivel de piso de descarga es donde la gente va a salir, donde la gente tiene que acceder en este caso a un lugar seguro cuando ocurre un conato de incendio, y que tenemos que garantizar que esos medios de egreso lleguen a esos niveles de descarga, de piso de descarga que conllevan.
En este momento hay un detalle, por ejemplo, de cómo deben ser, en este caso, todo lo, ¿te acuerdas que hablábamos de medio de egreso? El medio de egreso tiene que estar garantizado de una hora de resistencia al fuego. Miren lo que le estamos diciendo, una hora, una barrera de una hora de resistencia al fuego que tiene que cumplirse no solamente en las paredes o cerramientos, sino también en cada uno de los componentes mecánicos que tienen los mismos, obviamente son las puertas y lo demás. Asimismo, tenemos que ver con las salidas de lo que mencionaba anteriormente, de los niveles de cada uno de ellos. Tenemos que garantizar que esas salidas cumplan al mínimo con 12. Hay un cuadro de cuántas salidas tiene que ver en función del área cuadrada de las edificaciones, la distancia que ocurre en diagonal de esa edificación tiene que estar separada, esas dos salidas mínimas, a la mitad de la diagonal mayor que tenga el sistema. Eso es requerimiento, o es un ejemplo de los requerimientos que tiene el 101 y es parte del mismo. La otra parte importante, y esto es una figurita que nunca debemos olvidar, que todo el sistema de energía de emergencia que pueden estar en una localización tiene que estar debidamente protegida contra cualquier inclemencia del tiempo y contra cualquier impacto mecánico o humano o alterno que pudiera afectar, en este caso, la operación de los sistemas de extinción de incendios, por ejemplo, las bombas que conlleva a los rociadores, sprinklers, o los sistemas de manguera. O sea, todos tenemos que garantizar que eso se mantenga. El NFPAD 70, que es el NEC 2014, que es el que ahorita mismo está aprobado aquí en Panamá, es en español, repito, hay una última versión 2020 que está en inglés, no está en español, y de la cual tiene que ver con la instalación eléctrica. Aquí les puse algunos ejemplos, por ejemplo, toda la parte de cómo deben ser diseñados los conductores y tienen que soportar al mínimo 25% de una carga continua, cuánto debe estimarse para cuando se tiene una lavandería, por ejemplo, 1500 vatios cada una, cómo debe ser permitida la demanda en función de cada una de ellas, cómo debe hacerse los cálculos de la carga en sistema, por ejemplo, una secadora eléctrica, y les dice el código específicamente que tiene que tener 5000 vatios mínimo y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos cálculos y son lo que aparece ahorita mismo, ustedes pueden ver, le hablan específicamente que deben considerarse el 100% de la carga de todos los aires acondicionados, de las placas de los mismos, el 100% de los primeros 10.000 vatios de todas las cargas, incluyendo las iluminación, y así tienen un cuadro específico cómo tienen que ser calculadas para en este caso, definir cuál sería el coeficiente de demanda que se van construyendo, pero de acuerdo, en este caso, al código. Existe alimentadores y cálculos de carga para cada uno del tipo de alimentación, eso está definido propiamente en cada una de las aplicaciones. En este caso les traje un poquito para que vean que los restaurantes nuevos tienen el tema de cuánta carga está conectada al sistema y le hablan específicamente cómo debe ser calculada esa carga para poder establecer los sistemas de protección y cálculo de conductores. O sea, cada una de los componentes que se usan deben estar con eso. Esta es la tabla famosa de las capacidades o ampacidades de los conductores con el tipo de aislamiento que deben ser utilizados, el 310.15. Antes en los otros códigos era el 310.16. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración en este caso, que hay una parte que es para instalaciones de cobre y hay otra para instalaciones de aluminio, que son capacidades diferentes. Y la otra parte importante de subrayar en este momento es que muchas veces están vendiéndome aquí aislamiento de 90 grados y el código dice que si en algún momento eso es una parte de una cadena, que el eslabón más débil es el que constituye el grado de temperatura del mismo. O si hay en alguna parte un tomacorriente, un switch, lo que sea, no tiene 90 grados, tiene que usarse el de 75 grados y usar obviamente la amplicidad del mismo. Es un comentario adicional, pero para que vean que es parte de los requerimientos. También el hecho que pongan muchos conductores en una tubería no necesariamente es lo que dice esa tabla, sino comienza a decrecer a partir de los 4 o 6 conductores, bajan 20% y así se van, si se dan cuenta, hasta mucho más del 35%. Entonces los diseñadores tienen que pensar en que los porcentajes de
de ajuste, de llevar conductores, en este caso en la misma tubería o conducto, deben ser calculados en función de la parte más. Entonces, como conclusión, el NFPA es un organismo que a través de los años y de la experiencia, como les he dicho, de mucha gente, de muchas asociaciones, ha creado estas normas y códigos que dependiendo de muchas cosas que han pasado y de muchas aplicaciones o predios, deben ser utilizados y deben indicarse y deben instalarse, y deben monitorearse, deben mantenerse, que quizás es lo que nosotros pecamos mucho acá en Panamá y que debemos conocer de los mismos. NFPA siempre va a ser, en nuestra experiencia, un referente de lo que tenemos que estar actualizado y de cómo debemos, inclusive en nuestro diario vivir, referirnos y monitorear, verificar para no solamente la protección de incendios, sino para nuestra vida. Así que muchísimas gracias por la atención en este caso.